República de Chile, Diario Oficial, miércoles 3 de diciembre de 2025. Hoy vamos a desglosar 4 temas que aparecieron este día y que, de verdad, nos muestran cómo funciona el Estado en frentes muy distintos. Sí, son temas que van de lo micro a lo macro. Exacto. Vamos a ver una batalla sanitaria en Antofagasta contra una plaga agrícola. También cambios importantes en cómo se construirán viviendas. Sí, y la revisión de las normas para que nos podamos bañar tranquilos en lagos y playas. Y cerramos con algo que nos afecta el bolsillo a todos. El impuesto a los combustibles, la actualización semanal. A ver, partamos por el norte, región de Antofagasta. Allá se encendieron, todas las alarmas por una emergencia fitosanitaria. Y la protagonista es un insecto bien conocido. La mosca del Mediterráneo. Hay que recordar algo. Chile fue declarado país libre de esta plaga en 1995. Claro, y eso no es solo un título, es un activo económico gigantesco. ¿Y en qué sentido? Ser país libre de plagas es como un pasaporte VIP para nuestra fruta en el mundo. Permite que las uvas, las cerezas, todo lo que exportamos, entre a los mercados más exigentes, como Estados Unidos, China, Europa, con muchas menos barreras. O sea, con menos inspecciones, mejor precio. Exacto. Entonces, un brote como este en Antofagasta, aunque parezca localizado, pone en jaque la confianza de mercados que valen miles de millones de dólares. Es un riesgo para toda la industria. Y la respuesta del Servicio Agrícola y Ganadero, del SAC, fue drástica. Me imagino. Decretaron una cuarentena. Se definió una primera área reglamentada, un círculo de más de 7 kilómetros de radio. 7 kilómetros. Es una zona enorme en una ciudad. Enorme. Y adentro, las órdenes son, casi de operación militar. Recoger y destruir toda la fruta caída, podar árboles, remover tierra, aplicar insecticidas. Eso para los vecinos debe ser muy complejo. Y lo más duro es la inmovilización de frutos. O sea, nadie puede sacar ni un kilo de limones de su patio para llevarlo fuera de esa zona sin un tratamiento especial. Pensemos en la logística de eso. Para las ferias, para los supermercados, para una persona común y corriente. Es un dolor de cabeza. Pero la situación se complicó más, ¿no? Por lo que se lee. Sí. La autoridad tuvo que ampliar la zona de control. Ahí está el problema. Encontraron nuevos ejemplares de la mosca, que conectaban 2 brotes que antes se pensaba que estaban separados. ¿Cuáles eran esos? Uno que venía de noviembre de 2024, en la Feria Las Pulgas, y otro más nuevo, de febrero de este año, en Cerro Moreno. O sea, lo que eran 2 focos aislados, ahora es un solo gran brote. Exactamente. Y la nueva resolución ya no habla de círculos, sino que dibuja un polígono de control mucho más grande, definido por 56 vértices con coordenadas UTM. Eso es súper técnico, pero revela algo importante. ¿Qué cosa? Que el control ya no es un cerco burdo. Es una red de contención casi quirúrgica que se adapta a las calles, a los barrios. Pero también muestra lo dinámico de la situación. La autoridad está reaccionando para contener algo que se sigue moviendo. Es una carrera contra el tiempo. Y de esta batalla en la tierra pasamos aún en el agua. Ah, claro. Mientras el SAC lucha contra este insecto, el Ministerio del Medio Ambiente está actualizando las reglas para combatir amenazas invisibles. Bacterias, contaminantes. Justo. En los lugares donde la gente se baña. Playas, lagos, ríos. Se inició la revisión de las normas de calidad para las aguas recreativas, que esto, aunque suene muy técnico, norma primaria de calidad ambiental. Sí, suena un poco árido. En el fondo es algo súper concreto. Es el Estado diciendo, queremos asegurar que te puedas meter al agua sin enfermarte. Y es urgente, porque la ley dice que estas normas deben revisarse cada 4 años, pero las que están vigentes son del 2008. Más de 15 años. Claro. En todo ese tiempo la ciencia ha avanzado muchísimo. Sabemos más sobre los riesgos, sobre nuevos contaminantes. Ponerlas al día es una tarea de salud pública. Y veo que no se parte de cero. La resolución dice que se van a usar de referencia las guías de la OMS y las normas de Canadá y la Unión Europea. Se está apuntando a un estándar alto, un estándar global, y se abre a la participación. Hay 45 días hábiles para que cualquiera, una persona, una universidad, una empresa, pueda aportar antecedentes. Sí, pero para mí lo más revelador es otra cosa. A ver.
La lista de organismos que van a participar en los comités. No es solo medio ambiente y salud. ¿Quiénes más están? Está obras públicas, vivienda, economía, agricultura, hasta minería. ¿Y eso qué nos dice? Nos dice que la calidad del agua no es solo un tema ecológico o turístico, es un pilar del desarrollo. Un agua limpia permite actividades económicas, aumenta el valor de las propiedades, define dónde se pueden hacer proyectos, demuestra que este es un tema transversal para el país. Claro, de proteger los recursos que ya tenemos, como el agua, pasamos a cómo el Estado está pensando en construir, los hogares del futuro. Y acá hay un tema que de verdad podría cambiar las reglas del juego. El de la vivienda, ¿cierto? Sí, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el MIMBU, publicó 2 resoluciones que le abren la puerta a una nueva forma de construir en Chile. La vivienda industrializada. Exacto. Suena futurista, casi a robots construyendo casas. Pero en la práctica, ¿qué significa? Bueno, desmitifiquemos un poco el concepto. En el fondo, es llevar la lógica de una línea de ensamblaje, de una fábrica de autos, A una casa. a la construcción de una casa. En vez de hacer todo en el terreno, con lluvia, con frío, con procesos más artesanales, se fabrican grandes partes de la vivienda, como muros enteros con ventanas ya instaladas, o baños completos en una fábrica, bajo techo. Y luego se llevan al sitio y se montan, como si fueran legos gigantes. Y el objetivo principal es uno: atacar el déficit habitacional. Se necesita construir mucho más rápido. Suena bien, pero la gran pregunta es la calidad. Nadie quiere una casa que parezca de mentira o que se desarme. Esa es la pregunta del millón. Y la resolución le pone nombre y apellido a la solución. Fiscalización técnica de obras en planta, o FTO en planta. ¿Qué es eso? Es un cambio total de enfoque. Tradicionalmente, el Serviu iba a fiscalizar la obra en el terreno. Claro. Ahora la ley los obliga a meterse a la fábrica, a tener inspectores que certifiquen la calidad de los materiales y los procesos antes de que esas partes salgan de la línea de producción. Ah, ok, o sea, el control de calidad se hace en el origen, justamente, y para que no sea solo una buena intención, la norma destina plata específica para esto. Hasta un 30% del presupuesto de fiscalización se puede usar para pagar a esos inspectores en la planta. Ok, se crea el marco para esta nueva forma de construir, pero ¿y los subsidios? Que es como la gente financia su vivienda. Ahí está la otra mitad de la ecuación. Y por eso es tan importante la segunda resolución. ¿Qué hace esa? Ajusta todo el programa de subsidios para el mejoramiento de viviendas. Y los cambios son muy reveladores. Se actualizan los montos para reparaciones estructurales, de instalaciones. Cosas más tradicionales. Sí, pero también se crean categorías nuevas. Por ejemplo, hay un subsidio específico para eliminar plagas de termitas, a las que el documento llama xilófagos. ¿Un nombre técnico? Sí. Y también se aumentan los fondos para proyectos de accesibilidad universal, para personas con discapacidad. Y muy importante, se crean montos especiales, más altos, para intervenir viviendas patrimoniales o los clásicos CITES. Se reconoce que arreglar esas casas es más caro. Mucho más caro y complejo. Entonces, si juntas las dos cosas, tienes el panorama completo. Por un lado, creas las reglas para construir de una forma nueva, industrializada y con control de calidad. Y por otro, adaptas los subsidios para que conversen con esa nueva realidad. Pero, un momento. Si empezamos a fabricar casas en serie, ¿no corremos el riesgo de crear barrios enteros de viviendas idénticas como fotocopias? Esa es la gran tensión y el gran desafío a futuro. Se habla mucho de eficiencia, pero ¿dónde queda la identidad del barrio? Que una casa se sienta como un hogar y no como un producto. Es que lo que vemos hoy es un cambio de mentalidad. Por décadas el foco fue solo el subsidio, la plata. Pero la construcción seguía siendo lenta y artesanal. Ahora el Estado dice, no basta con darte el dinero, tengo que ayudarte a revolucionar la forma en que se construye. El foco está en el proceso. Una apuesta a la tecnología. ¿Sí? La pregunta sobre la identidad es clave y la respuesta seguramente estará en el diseño, en cómo se combinan estos legos para crear diversidad. Pero el primer paso, que es lo que vemos hoy, es crear el sistema para que esta revolución sea posible y, sobre todo, segura. Y de la planificación a largo plazo de la vivienda vamos a lo inmediato.
al ajuste semanal que nos golpea el bolsillo. La benzina. La benzina. Al final, la pregunta en la bencinera siempre es la misma. ¿Por qué cambia el precio todas las semanas? Y el responsable es el MEPCO, el Mecanismo de Estabilización de Precios, que en esencia es un amortiguador. Un amortiguador. ¿Buena definición? Sí, no fija el precio, pero intenta que los golpes de los precios internacionales no nos lleguen de una. Si el petróleo sube mucho afuera, el MEPCO baja el impuesto específico para que el alza acá sea menor. Y al revés. Y para la semana que comienza el 4 de diciembre, ¿qué dice este amortiguador? A ver los datos. Sube el impuesto para la gasolina de 93 y 97 octanos, pero, y aquí viene lo interesante, baja el impuesto para el petróleo diésel. El componente variable se vuelve negativo. El caso del diésel siempre es tema de debate. ¿Por qué? Que su impuesto baje mientras el de las gasolinas sube, nos dice que el precio internacional del diésel probablemente subió con fuerza y el mecanismo está absorbiendo el golpe. Pero históricamente, el diésel tiene un impuesto más bajo en Chile, un tratamiento preferencial. ¿Y eso tiene una razón? Es una razón estratégica. Pensemos que el diésel mueve casi toda la carga terrestre del país, los camiones. Claro. Es la sangre de la economía. Si el precio del diésel sube, al día siguiente sube el precio del pan, de la fruta, de todo lo que llega al supermercado. Por eso el gobierno lo trata con tanto cuidado. Pero esa decisión económica tiene otra cara, me imagino. Una cara ambiental. Exacto. Esa es la gran tensión. Mantener un impuesto más bajo para el diésel es, en la práctica, subsidiar un combustible más contaminante. Y eso choca con los objetivos de descarbonización. Es el clásico choque entre la urgencia económica del corto plazo y la necesidad ambiental del largo plazo. Y cada semana, en este cálculo del MEPCO, vemos cómo el gobierno intenta hacer equilibrio en esa cuerda floja. Entonces, para resumir el día, en una sola jornada del diario oficial, vemos al Estado, por un lado, combatiendo una plaga en Antofagasta para proteger nuestras exportaciones. Por otro, modernizando las bases de cómo construimos casas. Actualizando las normas para que bañarse en un lago sea seguro. Y finalmente, ajustando la economía del día a día para que el precio del petróleo no nos desestabilice por completo. Son 4 frentes muy distintos, pero que muestran a un país en constante ajuste. Así es. Y el tema de la vivienda industrializada nos deja, creo, una pregunta fundamental para el futuro. ¿Cuál sería? A medida que avanzamos hacia esta idea de fabricar casas como si fueran autos, un proceso enfocado en la eficiencia, en la estandarización, ¿cómo nos aseguramos de que no perdemos algo esencial en el camino? El carácter, la identidad. Exacto. ¿Cómo garantizamos que esas viviendas se sigan sintiendo como espacios personales, únicos, y que ayuden a construir barrios sólidos, diversos, en lugar de terminar con hileras de bloques idénticos? Es el gran equilibrio entre la eficiencia de la máquina y, no sé, el alma de la comunidad. Un balance que será fascinante de observar en los próximos años.